Hermanos de Pax, tengan bendiciones del Señor, un encuentro más aquí en este espacio, donde tratamos de compartir algunas pautas sobre las verdades de la fe, sobre esta fe que tratamos de vivir, poner en práctica y expresar cada día de nuestra vida. Una de las preguntas que se hacen muchas personas es ¿quiénes pueden comulgar? Y en ese camino hemos encontrado los sacerdotes diversidad de explicaciones que nace, que brota de la misma gente. Algunos dicen que solo podrían comulgar los que están sin pecado grave, ¿no? Y la pregunta es, padre, ¿qué es un pecado grave? ¿En qué circunstancias? Hay personas que incluso comulgan, pero ignoran que pueden seguir comulgando, ¿no? En ello nos remontamos a San Pablo, y San Pablo en la carta a los Corintios, cuando habla en la primera carta, cuando habla de la última cena, de cómo debe celebrarse la Eucaristía, San Pablo dice que debemos comulgar dignamente. Y nos pone lo contrario, dice hay quienes comulgan indignamente, ¿no? Y dice aquel que comulgue indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Le escribe a los corintios. Al parecer los corintios entienden qué cosa es dignamente, pero nosotros hoy nos preguntaríamos, ¿cómo es comulgar dignamente? ¿No? En el siglo II, a inicio del siglo II, prácticamente surge un escrito que se llama la Didaché, que es la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. La Didaché, en ese documento, la Didaché dice, habla mucho de la Eucaristía y en un momento determinado dice que los que comulgan son los santos. Dice, los que se consideren santos pueden acercarse a la Eucaristía. Los que no, hagan penitencia. Entonces la pregunta sigue avanzando, ¿no? ¿Cómo puedo entender esta frase? O sea, ¿quiénes son santos para que puedan comulgar? Ya más adelante, todo esto va tomando unas características y se desarrolla con más claridad. Y hoy en día, ¿qué entendemos? Entendemos que el pecado grave, la ofensa cometida deliberadamente, de modo directo contra Dios, te impide la comunión, porque rompe la comunión con Dios y con el prójimo. El pecado grave rompe todo lo que es comunión, todo lo que tenga que ver con la comunión con Dios. Rompe mi amistad, no dejo de ser hijo de Dios, pero me rebelo, el pecado grave me rebela, me levanta, me subleva frente a Dios. Entonces, el pecado grave, en el Código de Derecho Canónico dice, no celebre la misa ni acérquese a la comunión quien se encuentre en pecado grave, ¿no? Hay personas que están en pecado grave y no lo saben. Un elemento fundamental en la reflexión es el propósito de enmienda. Es decir, si tú estás en pecado grave, ¿no? Y a veces no lo sabes, ¿por qué? Porque no tienes conciencia de pecado, lo que decía Juan Pablo II, ¿no? O sea, el mundo está perdiendo la conciencia de pecado. Te doy el ejemplo. Una persona que está actuando de manera permanente, ofendiendo a Dios de diversa manera, ¿no? No puede acercarse a la comunión. ¿Por qué? Porque después de la comunión va a seguir viviendo así, ¿no? Entonces le está faltando el propósito de enmienda. Incluso en la misma confesión, el sacerdote puede descubrir eso y llegar a la conclusión de que el penitente se está confesando, está diciendo todos sus pecados, ha abierto su corazón, pero no ha trabajado el propósito de enmienda, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a esa conclusión? Porque quizás es su confesor y está confesando los mismos pecados de manera constante, ¿no? Entonces el sacerdote le dice, oye, mira, van varias veces que en todas las confesiones me estás diciendo el mismo pecado. Y entonces el propósito de enmienda. No solo te preocupes en preguntarte en qué ofendí a Dios, sino, además, la segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo para superar esto? ¿Qué estoy haciendo para no ofenderlo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué medios estoy poniendo para no volver a caer? Porque si yo caigo, me confieso, vuelvo a caer, me confieso, y corro y me confieso, la pregunta es, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás cayendo? Es como que si yo paso por una vía, por una avenida, por una calle con el carro y encuentro un hueco, pues la primera vez caí en el hueco, pero la segunda ya no. Tengo que evitar el hueco y en caso extremo evito pasar por ahí, porque siempre me voy a caer en el hueco,
¿no? Entonces, si no, me estaría maltratando a mí mismo. No aprecio el vehículo y lo estoy maltratando. O sea, el caer en lo mismo sabiendo, por eso la pregunta es, ¿qué medios estás tomando para no caer? Entonces, el pecado grave tiene toda esa dinámica, un elemento fundamental, propósito de enmienda, procurar no volver a caer, no volver a hacerlo, ¿no? Ahora, uno dice muy bien, y los pecados veniales son los pecados leves. ¿Quién no tiene pecados veniales? Se puede comulgar con pecado venial, pero hay que evitarlo, pero se puede. Es más, la Eucaristía me ayuda a combatir el pecado venial, ¿entiendes? La Eucaristía me ayuda a vencer el pecado venial, y toda Eucaristía, así yo esté confesado, toda Eucaristía, todo acercamiento al cuerpo y sangre de Cristo tiene un carácter penitencial. Recuerden el inicio de la misa, cuando dice el sacerdote, hermanos, oremos y pidamos perdón por nuestros pecados. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna, ¿no? Está reconociendo que hay pecados, por eso que se hace un silencio. Y el error que se comete a veces en los coros o grupos es, cuando el sacerdote invita a reconocer pecado, no dejar silencio. O sea, uno dice, reconozcamos nuestros pecados, y el coro comienza a cantar inmediatamente. No, hay que esperar. Y el sacerdote dirá en qué momento se inicia el canto, el Kyrie o cualquier otro canto que tenga que ver con el Señor ten piedad. Entonces uno dice, bien, el pecado venial debo confesarlo. Sí, es bueno confesarlo para no caer en los mortales. Se recomienda que tú tengas una confesión periódica y que en esas confesiones, así no hayas caído de manera grave, te confieses para evitar caer en lo grave. Entonces hay que confesar los veniales, pero recuerda, los pecados veniales no te impiden comulgar. La comunión, su nombre lo indica, es el momento en el cual yo entro en íntima unidad con Cristo. Pero la comunión es como un triángulo. Mira, yo entro en comunión con Cristo, recibo a Cristo y Cristo me recibe. ¿De acuerdo? Pero si estoy o no en la misma celebración, hay un hermano que también recibe a Cristo y se entrega a Cristo. ¿Entiendes? Y para completar el triángulo, ¿qué sucede? Ese pan que yo recibo, ese pan que recibe el prójimo, también lo comparto con él. Cada vez que yo recibo a Cristo, recibo a mi prójimo. Cada vez que yo me entrego a Cristo, me entrego a mi prójimo. Entonces se produce la Trinidad, ¿no? Eucarística, que tiene que ver con esto. Es Cristo, mi prójimo y yo. Por eso dice, si estoy peleado con mi prójimo, no puedo comulgar. Si tengo algo contra él, alguien tiene algo contra mí, esta comunión con Cristo no es perfecta. Entonces, ¿quiénes pueden comulgar? Los que están bien con Dios y con el prójimo, ¿no? Esa es un poco la pauta. Entonces, la comunión, en algunos casos de necesidad, se puede recibir aún estando en pecado, pero con el propósito de confesarse lo más pronto posible, ¿no? No se trata, hay que hacer el paréntesis, nadie se confiesa de no comulgar, cuidado, nadie se confiesa de no comulgar. El no ir a misa, sí, yo me confieso de no ir a misa, dices tú. Era domingo y no fui. Pude ir, no fui a misa, me confieso. Pero nadie se confiesa de no comulgar, porque tú, yendo a misa, es loable, es bueno, te ayuda que en toda misa que asistas comulgues, para que te alimentes no solo de la palabra, sino también de la mesa eucarística, ¿no? Tenemos dos alimentos, el alimento de la palabra, en el ambón donde se proclama y se escucha la palabra, y en la mesa del altar, donde tú recibes el misterio eucarístico. Tenemos dos alimentos, el pan de la palabra y el pan eucarístico. Es bueno que a toda misa que vayas, tú escuches la palabra, te alimentes, pero también te sientes a la mesa, comulgues. Pero si por un motivo que solo tú consideras, aún sin tener pecado grave, tú dices, no quiero comulgar hoy día, no tienes pecado, pero tú mismo dices, no, prefiero no comulgar, por algún motivo que tenga. No estás pecando, porque no estás despreciando ni rechazando, sino simplemente tú dices, no, hoy día quisiera que no, quizás estoy un poquito fastidiado, malhumorado, no tengo pecado grave, ¿no? Pero tú dices de repente, no, me reservo mi comunión. Es decir, no es obligatorio que todos comulguen todos los domingos,
pero repito, es bueno hacerlo, es conveniente. Siempre recuerdo que alguien preguntaba, ¿es obligatorio ir a misa? Yo le decía, no, pero es conveniente, es necesario. Tú llegas a descubrir la necesidad de la Eucaristía en tu vida. Entonces, hoy día yo quería responder a esta pregunta que hacían, ¿quiénes pueden comulgar y quiénes no pueden comulgar? Entonces, los que no pueden comulgar son los que están afectados por un pecado grave, pecado mortal, que ha matado la vida espiritual y que exige recurrir al sacramento de la reconciliación, ¿no? Hay casos, repito, donde no se pueden confesar, ¿no? Por algún motivo, hasta de salud. Entonces, se entiende que esa persona pues, está haciendo un acto de contrición perfecta. El acto de contrición es pedirle perdón a Dios por amor, ¿no? Arrepentirme de todos mis pecados y pedirle perdón a Dios. Entonces, ahí está. Hay personas que no pueden confesarse por salud, etcétera, no puede ser una confesión, diríamos, hablada. El sacerdote no puede escuchar los pecados, no puede pronunciar porque tiene un problema de salud. El sacerdote le ayuda a hacer un acto de contrición, ¿no? Y en un momento determinado está absuelto. Tampoco comulgará quizás, pero está perdonado. Entonces, pensemos en ello, la riqueza y el gran regalo que tenemos de poder comulgar. Valoremos la Eucaristía. Cada vez que vayamos a misa, procuremos ir preparados para que comulguemos en toda Eucaristía. Es importante, te invitan a un matrimonio. Sí, estás invitado al matrimonio, pero tienes que comulgar. Porque el novio, ¿por qué te invitó? El novio te invitó para entrar en comunión contigo. O sea, tú vas a una boda y ¿qué es lo que tienes que hacer como creyente? Entrar en comunión con Cristo y con los novios, ¿no? Entonces es bonito cuando, mira, el templo está lleno, bastantes invitados, y todos comulgan, o la mayoría. Eso es bueno. Pero qué triste puede sentirse, ¿no? El que te estás casando, el templo está repleto, pero nadie comulga, ¿no? A veces ni los padrinos comulgan, o comulgan por compromiso, ¿no? Uy, ¿qué hago? Se ponen nerviosos. Y eso es muy complicado. Por eso es que el sacerdote debe procurar, que en la instrucción prenupcial se le avise al novio, oye, coordina con los padrinos, ellos deben comulgar, ¿no? Porque para eso son padrinos, ¿no? Son testigos también los que firman, la familia debe comulgar. Demos gracias a Dios y por esta oportunidad que tenemos de compartir esta reflexión con tanta gente que incluso unos comulgan por ignorancia, no debiendo, y otros, pudiendo, no comulgan. Pudiendo, no comulgan. Por ejemplo, una persona creía, no sé, alguien se lo dijo, que no podía comulgar porque había tenido un hijo. Y entonces esta señora tenía a su hijo, pero era madre soltera, nunca se casó con nadie, no vivió con el padre del hijo. Y lo educaba sola. Y ella no comulgaba, porque pensó que tener el hijo le impedía la comunión. Y no, esa persona sí puede comulgar, porque ha tenido un hijo, se ha confesado de cualquier pecado que haya tenido y no está en pecado, porque vive sola, no está conviviendo con nadie, no ofende a Dios de ninguna manera. Al contrario, creo que le está agradando, ¿no? Tratando de hacer las cosas correctas. Pensemos en todo ello, demos gracias a Dios por la Eucaristía que recibimos cada domingo. Demos gracias a Dios siempre porque tenemos una misa cerca, con un templo, con diversos horarios, que podemos inclusive darnos el lujo de escoger, ¿no? Y pudiendo ir a misa a lo largo de todo el día, ¿no? A veces no vamos. Y en cuántos lugares hay personas que quisieran tener una misa cerca y no pueden. Que el Señor nos bendiga y que la Virgen Santísima siempre te proteja.